del orden del día. El señor presidente de la Asamblea Nacional ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Ramiro Narváez, quien en este momento va a realizar la ponencia del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Al pueblo ecuatoriano, a las instituciones vinculadas con el eje de seguridad que han estado al pendiente de que la Asamblea Nacional entregue al Ecuador una ley que garantice, por un lado, el fortalecimiento de nuestras instituciones obligadas a garantizar nuestra seguridad, pero también paralelamente a eso garantice los derechos humanos y garantice la protección de los ciudadanos. Ha sido complejo buscar ese justo equilibrio, pero considero que esta ley, luego de un trabajo importante, lo ha logrado. La participación activa de todos los integrantes de esta comisión ha permitido lograr a un texto final que lo hemos puesto a su consideración. Pido por favor se me ayude con la presentación enviada para proceder con la exposición. Con su autorización, presidente. Como señalábamos, en el uso de la palabra el asambleísta Ramiro Narváez, quien realiza la ponencia del informe. Colegas, hemos realizado un proceso de elaboración de mesas técnicas, de procesamiento de observaciones, de textos procesados interinstitucionales, de mesas institucionales. Lo que quiero mencionar, colegas, en esta parte es que esta comisión para el segundo debate desarrolló adicionalmente a las mesas técnicas ya establecidas 7 adicionales y una mesa ampliada interinstitucional. También informarles que contamos con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para nosotros, estimados colegas, un elemento fundamental, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas esté presente en el procesamiento de esta ley para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en temas de derechos humanos. También quiero informar que esta comisión, y no hay precedentes en esta administración, convocó a todos los jefes de bancadas para contar con ellos el análisis respectivo de esta ley, para analizar los puntos críticos, para analizar lo que algunos denominan las líneas rojas y así llegar a este pleno ya debatiendo en las mesas técnicas los puntos que podrían generar polémica. Agradezco a las bancadas porque nos enviaron sus equipos técnicos y fueron parte del procesamiento de esta ley. Señor presidente, también hay que reconocer que 19 asambleístas en esta segunda etapa nos enviaron sus observaciones, 19. Y asimismo, sin precedentes en esta administración, nuestro equipo técnico se reunió de manera individual con cada uno de los asesores para solventar, analizar y discutir cualquier tema vinculado a sus propuestas y de ser pertinentes se las han incorporado. Esa es, estimados colegas, la forma responsable como los integrantes de esta comisión han actuado, dándole legitimidad a esta ley a través de garantizar la participación de todos ustedes. Algunos elementos de reflexión. Esta ley contó con más de 1.300 observaciones enviadas por escrito. 1.300 observaciones. 430 de estas observaciones fueron recibidas en comisiones generales. Recibimos a 51 actores de diferentes sectores y realizamos más de 20 mesas técnicas para que no quede duda de que hubo el espacio necesario para que se debatan todas las inquietudes y propuestas de la ciudadanía y también de ustedes, estimados colegas. Incluso me permito informarles que una vez cerrado el debate, la socialización y contando ya con el documento final, nos llegaron observaciones adicionales, especialmente del Ministerio del Interior. Y esta comisión en representación de la Asamblea
siendo totalmente democrática, volvió a abrir el debate, y eso generó que durante una semana más se vuelvan a analizar los textos. Tuvimos total 82 observaciones de asambleístas, 124 observaciones de otras instituciones, el Midena, que representaba al Ministerio de Defensa, el SNAI, donde hay una crisis carcelaria. Esto es importante, estimados colegas, para garantizar la participación del Ejecutivo en la construcción de esta ley. El Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior en conjunto nos presentaron 161 observaciones, y organismos internacionales como la Cruz Roja y el Alto Comisionado para América del Sur en temas de derechos humanos nos enviaron 136 recomendaciones. Esas 1.300 observaciones, estimados colegas, fueron procesadas. Para tranquilidad de algunos sectores, hasta hoy día recibí por parte de la Policía Nacional algunas observaciones que se me entregaron en este texto. Para tranquilidad de la Policía Nacional, le informo que muchos de los temas que están mencionando en este documento que me llegó hoy en la mañana ya fueron tratados y fueron ajustados algunos de ellos. Siguiente lámina, por favor. Penal de alguien. Compañeros, en la siguiente lámina quiero informarles a ustedes que se aclararon algunas definiciones. ¿Qué había que hacer? Ajustar algunas definiciones a los estándares internacionales. Por ejemplo, temas vinculados a los conceptos de armas letales, armas menos letales, uso excesivo, uso legítimo y uso arbitrario de la fuerza, derecho a la resistencia. Aquí quiero informar que se ha eliminado de esta ley la palabra de armas no letales, porque cualquier instrumento puede convertirse en un objeto letal y por lo tanto la hemos excluido. También había, por recomendación de ustedes, estimados colegas, algunas dudas respecto a las multitudes violentas, y esa mala interpretación que se podía generar también la ajustamos para que haya claridad en esta ley. Referente al uso de la fuerza potencial e intencionalmente letal, quiero manifestarles lo siguiente. Hay una restricción, y les pido atención, estimados colegas, hay una restricción al uso de armas de fuego con municiones letales o de impacto cinético. ¿Qué significa esto? Hoy la protesta social está considerada como un problema de orden público, y eso permite que las fuerzas del orden puedan actuar y reprimir a los protestantes e incluso puedan utilizar armas letales para generar la dispersión. Hoy esta ley prohíbe la utilización de armas letales para dispersión, para que no se repita lo que sucedió en el año 2019 con muchos ciudadanos ecuatorianos. E incluso se clarifica que las municiones recubiertas de caucho también quedan eliminadas como instrumentos para generar la dispersión, porque a pesar de que no son municiones altamente letales, sí causan daños a los órganos de las personas que están protestando y manifestando, y por lo tanto estas municiones recubiertas de caucho claramente queda especificado que no serán utilizadas para la dispersión de la protesta social. En temas de capacitación, y aquí quiero mencionar algo sumamente importante, hemos garantizado que nuestros policías no reciban únicamente capacitación para el uso de armas, porque eso no es suficiente. También serán capacitados en las consecuencias que pueden generar esas armas al ser utilizados, porque de esa manera se genera una conciencia de que una mala utilización del arma puede generar un impacto negativo en un ciudadano.
Entonces, no solo se trata de usar el arma, sino de saber las consecuencias que el uso de esa arma puede generar en el cuerpo de un ciudadano. Eso nos parece sumamente importante manifestarlo aquí. También quiero manifestar que en los últimos días hemos evidenciado a través de medios de comunicación y redes sociales la urgencia de capacitar a nuestros policías para que estén armados y preparados para enfrentar al crimen, porque sin esa capacitación y esa preparación no van a poder generar una acción eficiente frente a un delincuente, y lo que tendrían que hacer es resguardarse para salvar su vida. Y ese es el error que no puede pasar en el país. Un policía no puede estar debilitado o estar con carencias de capacitación y dotación de armas. Esta ley permite que ellos cuenten con estas herramientas. Siguiente lámina. Aquí me he permitido, estimados colegas, plantear las principales modificaciones entre el primero y el segundo debate. Habíamos planteado que los policías tenían el patrocinio legal cuando se inicia un proceso de investigación, pero si la sentencia no es favorable al policía, tenían que devolver ese dinero. Claramente ahora se ha establecido por petición de ustedes, estimados colegas, de que esa devolución de los costos no tienen que generarse, porque independientemente del resultado final de ese proceso de investigación, el policía tiene que estar protegido y financiada su defensa. También se ha establecido que este patrocinio legal llegue hasta el final del proceso, independientemente de que el policía continúe o no en la institución. También se ha establecido la importancia del patrocinio de la Defensoría Pública a nuestros agentes de seguridad. Y algo importante que se incorporó gracias a ustedes, colegas, que se cuenten con seguros de vida, porque si un policía pierde su vida cumpliendo con su deber, hay que garantizar la seguridad de su núcleo familiar, y así está establecido en esta ley. Otras normas y otros criterios, estimados colegas, se elimina para salvaguardar la seguridad, sobre todo de los ciudadanos y de quienes participan en protestas sociales, los criterios de racionalidad y oportunidad. Estos criterios, los estándares internacionales ya los eliminó, no existen, y eso también se especifica en esta ley. Se unifican los niveles de amenaza, resistencia y agresión. Antes había conceptos separados dependiendo de la circunstancia, y aquí los hemos unificado. Y se mantiene, pero se ajusta el texto en lo referente a la responsabilidad de los mandos por acciones u omisiones que se lleven adelante por parte de nuestros policías. Esta ley busca fortalecer a nuestras instituciones para que tengan mayores facultades de enfrentar al crimen. También, estimados colegas, en esta lámina podrán evidenciar las reformas que se realizan en otros cuerpos legales. Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Había una limitante para poder generar esos espacios de capacitación a los fiscales y a los jueces. A través de la reforma que hemos planteado, podemos ya garantizar que haya una formación a los fiscales y a los jueces en temas vinculados al uso de la fuerza, para que nuestros policías gocen de un proceso transparente y que se diferencie ese proceso con el que se sigue a un delincuente que ha cometido algún homicidio. También se hacen reformas a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. También se hacen reformas al Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, estimados colegas, estaba prohibido el ingreso de armas a los centros penitenciarios, pero no se especificaba o no se hacía una separación entre las armas que tenían que ser entregadas a los agentes penitenciarios. Evidentemente, esas armas tienen que ingresar a estos espacios. También hemos hecho reformas al CUESCOP para armonizar esta ley con este otro cuerpo
legal. Vamos a la siguiente lámina. Queridos colegas, no me voy a alargar en temas que ya los expuse en el primer debate. La estructura, el esqueleto de esta ley, qué temas aborda, cuáles son las ventajas, los beneficios. Me quiero concentrar en los temas que se generaron entre el primero y segundo debate. Temas superados, el reproche penal. No se puede tener el mismo concepto cuando un delincuente acaba con la vida de un ciudadano que cuando un policía en cumplimiento de su deber acaba con la vida de un delincuente para salvarle la vida a un ciudadano. Hay que diferenciar esas dos acciones y eso lo hace esta ley. También, para tranquilidad de aquellos que defendemos los derechos humanos, se excluye de esta ley las graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales. El tener la facultad del uso legítimo de la fuerza jamás se podrá confundir con acciones extrajudiciales que se podrían cometer por parte del Estado. Colegas, gracias, estimados colegas. Se clarifica en esta ley que el despliegue de las Fuerzas Armadas es dentro del estado de excepción. Yo soy respetuoso de todos los criterios. Hoy escuchamos a la presidenta o a la líder de los maestros. Se clarifica y se especifica, sin duda alguna, el rol excepcional de las Fuerzas Armadas. Ellos no están para cumplir en el control del orden público. La Constitución lo prohíbe. Solo en estado de excepción pueden realizar acciones complementarias con la Policía Nacional. Pero efectivamente, aquí sí estamos en esta ley incorporando a las Fuerzas Armadas para que tengan esta herramienta en la custodia de nuestras fronteras, por donde entran materiales ilícitos, por donde entran las armas, y también clarificamos el rol que las Fuerzas Armadas tienen para el control de armas al interior de nuestro país. Dentro de sus funciones, las Fuerzas Armadas pueden realizar el uso legítimo de la fuerza. Otro de los elementos que se han superado, el carácter excepcional y legítimo del uso de la fuerza. Nos han planteado que eliminemos la palabra excepcional. Esta palabra no puede ser eliminada porque disminuimos los derechos de los ciudadanos. Tiene que ser excepcional porque tiene que ser utilizado contra la delincuencia. Y tiene que ser excepcional porque no se puede utilizar a discreción con los ciudadanos ecuatorianos, y por eso es fundamental mantener la palabra excepcional. Y tiene que mantenerse también la palabra legítima, que también se planteó suspenderla, porque no puede quedar duda que si un policía saca su arma y dispara contra un delincuente para salvar una vida, ese uso del arma efectivamente es legítimo, y por eso la palabra quedará en esta ley que estamos planteando. Un tema, y entiendo, estimados colegas, que ha generado bastante discusión: la protesta social pacífica. Por orden de la Corte Constitucional, esta ley debe incorporar elementos y que se refieran a la protesta social pacífica. Primero quiero manifestarles que hoy día la protesta social pacífica está calificada como un problema de orden social, como un conflicto en donde la fuerza pública tiene que intervenir utilizando todas sus herramientas. Hoy, en esta ley, excluimos a la protesta social del orden público, porque es un derecho de los ciudadanos, porque los ecuatorianos tenemos derecho a protestar y a manifestarnos. Por lo tanto, hemos ampliado las garantías que la protesta social tiene para que todos tengamos esa libertad de poder realizarla. Y hemos establecido la presunción lícita de la protesta social, y hemos establecido que nuestras fuerzas, que nuestros agentes de seguridad
garanticen y protejan a los manifestantes. Lo que sí está establecido es que si hay actos delictivos, actos violentos, la policía intervenga de manera focalizada y los trate como un acto de delincuencia común, pero jamás esos actos de violencia focalizados van a interferir con la legítima protesta que el resto de ciudadanos están haciendo. Y por lo tanto ahí garantizamos que no hay excesos de violencia dentro de la protesta social. La protesta social debe ser garantizada y protegida por nuestras fuerzas policiales. El dar un paso tan grande como sacarla de un tema de orden público es un avance gigante en tema de derechos, ya que no es un problema de orden público. ¿Qué más establecemos aquí? La excepcionalidad de la fuerza en la protesta social. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo comprendo que a veces algunas personas tengan dudas. Colegas, el llegar al justo medio o al justo equilibrio en esta ley ha sido difícil. Por un lado hay personas que con justa razón, porque respeto todos los criterios, quieren que nuestra policía tenga toda la facultad de disparar frente a la delincuencia. Por otro lado, hay otros sectores que por poco y quieren que nuestra policía no tenga absolutamente ninguna herramienta para poder ejecutar sus acciones. Llegar a un equilibrio para consensuar esas posiciones extremas es complejo. Lo que sí quiero decirles es que las posiciones extremas son las que no dejan avanzar. En el tema de la protesta social, personalmente, he tenido una preocupación en garantizarla. Y hay algunas dudas respecto al artículo 25 de algunos sectores. Quiero comentarles, si alguien demuestra en esta tarde que lo que tenemos hoy día es mucho mejor que lo que estamos planteando, archivemos la ley. Hoy día estamos garantizando el derecho del pueblo a protestar y a protegerlo. Los estándares internacionales en derechos humanos no prohíben, y escúchenme bien, no prohíben el uso de armas letales en ningún espacio, incluida la protesta social. Los estándares internacionales no prohíben el uso de armas letales, incluso en protesta social. ¿Qué ha hecho esta comisión de manera responsable y luego de un amplio debate? Y fue una observación que nos hizo las Naciones Unidas. Hemos establecido que en nuestra legislación sí se prohíba, pero se ha puesto una excepción, que cuando la vida de un ciudadano esté en peligro, efectivamente la policía tiene que salvar la vida de ese ciudadano, incluso utilizando un arma letal. Pero aquí nos referimos al delincuente común, no a la persona que está protestando. La persona que está protestando siempre estará protegida por el marco legal. Así que no confundamos las cosas y no confundamos a las personas. Yo entiendo las preocupaciones, pero claramente les invito a que me indiquen un estándar internacional en donde se prohíba el uso del arma letal. ¿Por qué no la prohíben? ¿Por qué no la prohíben los organismos de derechos internacionales? Porque si no, le quitarían al Estado la facultad de que un policía salve una vida. Y por eso no la prohíben. Aquí lo que hacemos es restringirla al máximo, para que no haya riesgo alguno. Y me he tomado estos minutos para clarificar esto porque sé que es preocupación de muchos de los presentes, pero no malinterpreten lo que está en esta ley. Y aquí quiero insistir, no se pueden utilizar armas letales para la dispersión de los protestantes. No se pueden utilizar armas letales para la dispersión de los manifestantes. Y cuando decimos armas letales, se incluyen estas famosas municiones recubiertas de caucho, porque hacen daño, porque han dañado órganos de muchos protestantes, y no se puede repetir lo del año 2019. Siguiente lámina. Para ir llegando a la parte final, estimados colegas, hemos derrumbado con esta ley algunos mitos y algunas leyendas. Seguramente, luego de este informe, vendrán sus intervenciones. Seguramente muchos y muchas de ustedes hablarán técnicamente y legalmente
y con respaldos legales y técnicos, y sus criterios serán bienvenidos. Pero les invito a que así lo hagan. Mantengan la altura del debate, no malinterpreten la ley, no pidan algo que está prohibido. Alguien puede proponer muchas cosas, pero si la sentencia de la Corte Constitucional lo prohíbe, lo siento mucho, no se puede. Alguien puede proponer algo, pero si los estándares internacionales a los cuales el país está obligado a cumplir, no se puede. Entonces les pido el argumento legal. He escuchado la intervención de hoy en la mañana del representante de los agentes aduaneros, con quien me identifico por ser persona de provincia y sé la dura tarea que ellos realizan en las líneas de frontera y en otros espacios del país. Y este tema lo hemos debatido ampliamente, que se incorporen a los agentes aduaneros al uso legítimo de la fuerza, que se incorporen a los agentes de tránsito en el uso legítimo de la fuerza. Quisiéramos hacerlo, no se puede. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que lo impide. La única forma es modificando la Constitución. ¿Qué hace la Comisión? ¿Puede o no puede acoger esos criterios? Si hay una sentencia de la Corte Constitucional, no puede. Por más que queramos, no se puede. Esta parte me parece importante para derrumbar algunos mitos y leyendas que se han generado en torno al uso legítimo de la fuerza. Que el policía tiene que esperar a que dispare primero el delincuente. Falso. El policía, dependiendo del grado de peligro o de riesgo, puede iniciar su acción desde cualquiera de los 6 niveles. Hay 6 niveles de fuerza. La presencia física del policía es el primero. El segundo es el contacto visual y la verbalización. Alto ahí, deténgase. El tercero es la fuerza física para neutralizar al delincuente. El cuarto, la utilización de un arma potencialmente o una arma no muy letal. El siguiente nivel es el arma potencialmente letal y el sexto nivel es la utilización del arma letal. Que el policía tiene que seguir desde el primer nivel hasta llegar al sexto. Mentira. Si un delincuente está a punto de acuchillar a un ciudadano, el policía puede actuar automáticamente desde el sexto nivel y no puede iniciar desde el primero. Esos mitos quedan derrumbados con esta ley. Que se abre la puerta para la represión de la protesta social y uso de armas de fuego en contextos de manifestación. Mentira. Y eso ya lo expliqué ampliamente hace varios minutos. Que el policía debe responder con la misma arma que tiene el delincuente. Que si el policía presencia un acto delictivo y el delincuente tiene un cuchillo, el policía tiene que salir corriendo a buscar un cuchillo para enfrentarlo. Mentira. Ese no es el concepto de la proporcionalidad. No significa armas iguales. El policía, si alguien quiere asesinar a un ciudadano con un cuchillo, el policía puede utilizar su arma, porque esta ley no está planteando en ningún momento que se utilice la misma arma. Ese es otro de los mitos que con esta ley quedan eliminados. Estimados colegas, para ir concluyendo en la última lámina, quiero mencionarles por qué se debe aprobar esta ley. Siguiente lámina. Esta ley es el resultado de un proceso plural y legítimo. Les mencioné quienes participaron. Un amplio debate. Se procesó las observaciones y peticiones de muchos actores. Se procesó cada una de las observaciones. Nuestro equipo técnico se reunió con cada uno de los equipos de ustedes, de aquellos que nos enviaron propuestas de manera individual para darle legitimidad a esta ley. ¿Por qué se tiene que aprobar una ley? Porque es una ley que ha estado postergada por décadas y es la primera ley en el Ecuador exclusivamente para regular el uso legítimo de la fuerza. ¿Por qué se debe aprobar esta ley?
porque es un mandato de la Corte Constitucional. ¿Por qué es importante esta ley? Por la situación actual que está viviendo el Ecuador y para darle más tranquilidad a nuestros agentes de seguridad y puedan actuar contra la delincuencia. Por eso hay que aprobar esta ley. ¿Por qué hay que aprobar esta ley? Porque es una ley técnica para la protección del ciudadano. En esta bancada estamos de diferentes partidos y cada uno de los integrantes han defendido sus posiciones, pero cuando ha habido que ceder, cuando ha habido que ajustar algún texto, cuando hemos tenido la necesidad de llegar a acuerdos y consensos, lo hemos hecho, porque hemos evidenciado que las disputas no nos llevan a ningún buen puerto, porque hemos visto que aquí no se trata de enfrentamientos, ni del que más pelea, ni del que más ofende. Hemos visto que temas como la seguridad deben unirnos para que esta asamblea le entregue al país no solo una ley de uso legítimo de la fuerza, sino una ley de calidad, que hemos recibido comentarios de organismos internacionales que en caso de que sea aprobada sería un referente a nivel de Latinoamérica, a nivel de Sudamérica, y eso es un orgullo para el país y es un orgullo para esta asamblea. Agradezco la asistencia técnica de las Naciones Unidas, quien ha velado que cumplamos con los estándares internacionales, y me dio mucha satisfacción el verlo a su representante esta mañana en pantalla cuando manifestó claramente que esta ley sobrepasa los estándares internacionales en derechos humanos en este tema. Qué orgullo para esta asamblea. Es una ley equilibrada. Hemos consensuado posiciones extremas y hemos buscado lo justo, lo equilibrado. Ustedes tienen el derecho de participar y de exponer sus criterios y serán respetados. Lo único que les pido, háganlo técnicamente. Atrás de cualquier propuesta, presenten los argumentos técnicos. No construyan un discurso que no se lo pueda llevar a una ley. No construyan un discurso diciendo lo que la gente quiere escuchar y que no sea viable. Demos una señal al país de que esta asamblea trabaja de manera responsable y que no solo hace leyes, sino que hace leyes de calidad. Para terminar, lo que siempre he dicho, una ley no va a solucionar los problemas del país en temas de seguridad, pero será una herramienta más que abone a anhelar con esa sociedad pacífica que todos soñamos. Y no es la única ley, estimados colegas, que esta comisión, a quien quiero agradecer profundamente a los integrantes y a sus equipos técnicos, no es la única ley en la que estamos trabajando. Estamos trabajando en una nueva visión de seguridad para el país y que integre las nuevas amenazas que hoy existen. Estamos trabajando en leyes que van a fortalecer a nuestras instituciones y que serán una herramienta para que los otros poderes del Estado puedan también cumplir con su parte, como lo es el Ejecutivo y como lo es el eje de justicia. Por eso, colegas, hay que aprobar esta ley y por eso me permito, señorita Presidenta encargada, mocionar la ley, me permito mocionar el texto que fue enviado oportunamente a Secretaría para que esta asamblea le dé una respuesta al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias.